buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos. Mi nombre es Beatriz de Anta, soy directora de programas del Instituto Republicano Internacional y es un placer en nombre del equipo del Instituto Republicano Internacional en darles la bienvenida a todos y a todas al conversatorio Transición de Gobierno durante una pandemia, el caso de República Dominicana, organizado por el Instituto Republicano Internacional y la organización Juventud LAC. Agradecemos su participación y estamos encantados de estar hoy con ustedes en este conversatorio. Les vamos a compartir a continuación algunas informaciones sobre la estructura de la sesión y algunos elementos técnicos. En primer lugar, este evento está siendo retransmitido en vivo y en directo a través de Twitter, pero sí comunicarles que no estaremos recogiendo sus preguntas a través de este medio de Twitter, sino a través de la sesión de Zoom. Les invitamos que a través del chat, si tienen alguna pregunta o comentario, lo dirijan en privado al usuario que podrán ver en pantalla con el nombre Preguntas y Respuestas en mayúsculas. Y ahí estaremos recogiendo todas sus preguntas y comentarios. También les pediríamos, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos para preservar la calidad de audio de nuestros oradores y panelistas. Y por último, si tuvieran algún inconveniente de acceso o algún inconveniente técnico durante la sesión, les vamos a compartir un correo electrónico de nuestra compañera Claudia Castaneda, que con mucho gusto les va a ayudar y apoyar en todo lo que necesiten a nivel técnico. Pasamos a continuación a presentarles a Daniel Twining, el presidente del Instituto Republicano Internacional, quien nos estará brindando unas palabras de bienvenida, no sin antes compartirles una breve reseña de su biografía. El doctor Daniel Twining se unió al Instituto Republicano Internacional como presidente en septiembre de 2017, donde lidera la misión del instituto de promover la democracia y la libertad en todo el mundo. Dirige un equipo compuesto por más de 700 expertos a nivel global para vincular a las personas y a gobiernos, para motivar a personas a participar en el proceso político y acompañando desde nuestros proyectos a políticos y oficiales de gobierno para que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Anteriormente, Dan Twining se desempeñó como consejero del German Marshall Fund, así como director de programas de la División de Asia de la misma fundación German Marshall Fund, discúlpeme, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Daniel Twining también se desempeñó como miembro del personal de planificación de políticas del secretario de Estado de los Estados Unidos, como asesor de política exterior del senador de los Estados Unidos, John McCain, y como miembro del equipo del representante de comercio de los Estados Unidos. Asimismo, ha enseñado en la Universidad de Georgetown y ha servido como instructor militar asociado a la Escuela Naval de Posgrado. Sin más preludio, le damos la palabra a Dan Twining. Thank you very much, Beatrice. Good afternoon, everyone. It's such a pleasure to be with you all today. On behalf of IRI, thank you for taking the time to participate in today's virtual event focused on government transition during a pandemic, lessons from the Dominican Republic. I would like to thank all of our esteemed speakers, and in particular, the partnership with our co-host, Juventud LAC, CAP, the local counterpart in the Dominican Republic, and the Vice Minister of Foreign Affairs, Yatzel Roman, who were instrumental in coordinating this event. Yatzel, I should add, is an IRI Generation Democracy alum. GenDem is our flagship program empowering youth to become agents of change with over 600 members in more than 70 countries. IRI's mission is to strengthen and advance democratic governance around the world
and build the capacity of stakeholders to enhance accountability and transparency in the political process. In Latin America and the Caribbean, we work with journalists, public officials, legislatures, and civil society, including youth, women, and marginalized groups, and provide them with the tools and skills they need to become positive agents of change. This is, of course, what brings us here this afternoon. Today, we will gather lessons learned, experiences, and perspectives from legislators, government officials, and civil society leaders on the Dominican Republic's most recent election and government transition that occurred during the COVID-19 pandemic. This is a first for the region, and there are lots of valuable takeaways we can learn from this experience. Given that the Dominican Republic was the first country in the Western Hemisphere to conduct presidential and congressional elections during the pandemic, we are looking forward to learning from the experiences of our panelists and hope the information can help other countries in supporting their democratic processes during these challenging times. We have an exciting agenda planned, featuring 2 panels with real experts on democracy and resilience. The first will focus on the government perspective, featuring remarks from 3 elected officials from diverse political parties, including Deputy Jose Horacio Rodriguez, Deputy Omar Leonel Fernandez, and Deputy Priscilla Doleo, as well as the Vice Minister of Foreign Relations, Yatzel Roman. Did I mention he is a GenDen alum? The second will provide reflections from 2 of the Dominican Republic's leading civil society experts, Rosalia Sosa, Vice Dean of the Law School at the Autonomous University of Santo Domingo, and General Coordinator of Transparency International's DR chapter, as well as Chairman of the Foundation for Justice and Transparency, Trajano Vidal Potentini. Our discussion today forms part of the very essence of IRI's mission, encouraging citizens to be part of the democratic process, helping to bring strong institutions and a resilient civil society. We look forward to continued collaboration with Juventud LAC, CAP, our distinguished guests, and local partners. Lastly, it's my honor to introduce our co-host, Lourdes Argueta, who serves as the International Affairs Secretary for the Juventud LAC and the Transparency Director of Nuestro Tiempo political party in El Salvador. Lourdes is also a member of IRI's Generation Democracy Network. Lourdes, thank you for your support. Thank you so much, Dan. And thank you to the International Republican Institute for the invitation. As part of the Latin American Youth Network for Democracy, or Juventud LAC, as most of you may know it, we do recognize the significance of the challenges that as a global society we are facing today. Particularly for youth, I believe the COVID-19 crisis poses considerable risks in the fields of education, employment, mental health, and even disposable income. But we also believe in the resilience and the leadership that we identify in these younger generations. While youth and future generations will shoulder much of the long-term economic and social consequences of COVID, their well-being may be superseded by short-term economic and equity considerations, which is why countries that will at some point in the upcoming year go through transitions of government and power should consider that their decisions being made during this time will invariably reshape economies and societies for the years to come. Transfers of power, and I believe this is, I think we can all agree on this, transfers of power are complex, even more so if what we're facing during this time are multiple crises. Most countries globally are trying to rise over a pandemic and economic recessions, but we're also very aware that other countries are facing climate crisis or even political ones. So for a new government that faces this transition of power during this period of time specifically, is one that has to deal with
these multiple crises and also surpass in a limited period of time many obstacles from staffing to ensuring smooth changes through key actions and even continuing with policy agendas. And one country that has faced the challenges of not only calling for and carrying out elections under the context of COVID, but also effectively having transitioned from one government to the next is, in fact, the Dominican Republic. Our first panel, which Dan already mentioned a brief about this, but our first panel, which is composed of young Dominican public servicemen and women, will definitely take us more in depth into the conversation pertaining to these topics. So without further ado, I would like to reintroduce Beatriz, who will be our moderator for this panel. So thank you very much. And I do hope we can continue sharing the insights on this very significant issue. So thank you so much, Beatriz. Muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias también a Dan Twining por esas palabras de bienvenida que nos introducen muy pertinentemente a nuestro primer panel, que es la perspectiva de los legisladores y los oficiales de gobierno ante esta transición de gobierno en República Dominicana. Para este primer panel tenemos un gran elenco de oradores, si me permiten nombrarles, a Yatzell Román, viceministro de Relaciones Exteriores, al diputado José Horacio Rodríguez, diputado nacional por el Distrito Nacional y por el Partido Alianza País, al diputado Omar Leonel Fernández por el Distrito Nacional y por el Partido Fuerza del Pueblo, y a la diputada Priscila de Oleo, también diputada nacional. Les damos la bienvenida. Antes de comenzar este panel, nos gustaría recordarles que si tienen alguna pregunta que quieran dirigir a los panelistas, les vamos a pedir que las vayan mandando ya en privado al usuario que tiene el nombre de preguntas y respuestas para que podamos ir recogiéndolas y tenerlas a tiempo para la sesión de preguntas y respuestas que tendremos al final de cada panel. Ahora sí, les voy a ir introduciendo a cada panelista con una breve biografía para que podamos conocerles un poquito mejor. Primeramente, a Yatzell Román, quien fue nombrado viceministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana en agosto de este año. Anteriormente, Yatzell Román había sido director ejecutivo de la red Juventud LAC, así como director del Centro de Análisis de Políticas Públicas. Yatzell Román también es vicepresidente de la Juventud de la Unión Demócrata Internacional, o International Democrat Union. Y sin más dilación, le damos la palabra para la primera intervención de Yatzell Román. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a Dan y todo el del IRI, en especial a quienes nos acompañan en la audiencia el día de hoy, y especialmente quiero darle las gracias a los amigos representantes de distintas fuerzas políticas que integran este panel. Y lo primero que tengo que hacer antes de iniciar lo que ha sido el cuento del año 20 para República Dominicana y lo que viene en nuestra opinión hacia el porvenir es quizá un pequeño histórico de lo que ha sido República Dominicana a nivel político. Hemos tenido elecciones de manera ininterrumpida desde el año 1966. Elecciones siempre perfectibles, con una cantidad de problemas que quizá no vale la pena abordar en este momento exacto, pero hemos logrado sí por lo menos tener esa racha de elecciones. En ese trayecto de tiempo, 1966 a la fecha, han gobernado coaliciones encabezadas por 4 partidos distintos, con 7 presidentes distintos en dicho trayecto. Y si bien República Dominicana quizás no es reconocido por ser uno de los países con la democracia más sólida de la región, lo cierto es que sí hemos sido un país con gran convivencia, a pesar de que en 1965 nuestra gente se fue a una guerra civil que generó bastante dolor
en el país. Y yo sí he resaltado a nivel de bastante felicidad el hecho de que el mismo 5 de julio, un partido político que gobernó de manera ininterrumpida durante 16 años, entre 2004 y 2020, pero que también, si contamos 1996 a la fecha, es decir, 20 de los últimos 24 años, la misma noche estaba reconociendo la victoria que en las urnas logramos la coalición actualmente gobernante. Eso suena como algo regular, suena como lo más normal y lo más lógico, pero lo cierto es, y bien lo conocen, que existen todavía países donde eso no es nada menos que un milagro, como bien dijo el presidente Ronald Reagan en aquel discurso de toma de posesión en 1981. Los traspasos de mando todavía, lamentablemente, en muchas naciones siguen siendo algo lejano, es decir, lo que es la posibilidad de una alternancia es algo que le han robado a muchos ciudadanos en distintas partes del mundo. Por todos los problemas que tiene la República Dominicana, por todos los desafíos que tiene nuestro país, tenemos que sí reconocer que por lo menos convivencia tenemos, y no puede haber estabilidad económica sin estabilidad política, y no puede haber desarrollo cuando no hay estabilidad política, estabilidad económica, instituciones democráticas funcionales. Ahora, ¿quiere decir eso que yo estoy personalmente conforme con la cultura política democrática de la Dominicana? De ninguna manera. No estoy hablando aquí a nivel de vanagloriarme, no estoy hablando aquí a nivel de autocelebración, sino que por el contrario estoy hablando de que hemos recorrido un trayecto muy duro, todavía queda muchísimo por recorrer, pero por lo menos hemos llegado a este punto. El año 2020 fue un año bastante difícil para todo el mundo, pero a nivel político, República Dominicana, y eso quizá lo compartimos con nuestros amigos bolivianos, tuvimos serios obstáculos a nivel del funcionamiento político electoral. Pudiéramos decir que esto comenzó en octubre del año pasado, cuando las primarias simultáneas por primera vez en nuestro país culminan en una división del partido que ha sido dominante en la República Dominicana durante todos estos años. También tuvimos el fallo en un año que de manera vergonzosa significó la suspensión de las elecciones municipales. Eso motivó a una cantidad de movilizaciones donde juventudes de los sectores políticos pues, respuestas, reclamaron de cuentas, había sido algo completamente inaceptable. Logramos celebrar las elecciones el 15 de marzo, municipales, pero sabemos que inmediatamente después ya la situación de la pandemia empeoró bastante, y lo que originalmente era un calendario electoral rumbo a mayo de este año terminó posponiéndose, y finalmente celebramos elecciones el 5 de julio. Como ya les mencioné, significaron el primer traspaso de mando de un partido a otro en 16 largos años. Los desafíos que heredamos como administración son enormes en todo el sentido de la palabra, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel político. Yo estoy completamente convencido de que nos encontramos en un momento de transición, no solamente de una sigla a otra en el poder, sino y lo pueden ver en este panel, las 4 personas que participamos el día de hoy con visiones quizás muy distintas en varios temas, pero todos de alguna manera u otra representantes de relevo político, ya sea en nuestros partidos, ya sea en provincias, ya sea de cualquier forma, significamos sí lo que es un cambio político para la República Dominicana, que la última vez que lo había visto era en 1996. De la campaña, yo repetí completamente convencido de que el año 2020 significaba no solamente un siguiente cuatrenio, sino que significaba cuanto menos la apertura a una nueva era política por los siguientes 20 años. Esto no es solo a nivel retórico, te lo repito, sino con todo el convencimiento de que este año vimos el inicio de la nueva era política en República Dominicana. Y para ir concluyendo esta parte, sí tengo que resaltar lo siguiente, es que los cambios políticos, si bien traen muchas oportunidades, al mismo tiempo enormes. Y eso lo hemos visto en varias naciones que en un momento crucial, lamentablemente, cayeron más del discurso extremista, del discurso de odio, del discurso demagógico. El poder del voto
el poder de la participación no puede ser minimizado. No pueden pensar que el voto no importa. No se puede pensar que la participación política da igual. Deben y pueden ser los arquitectos de no solamente los siguientes 4 años, sino del porvenir del país. Y para concluir en ese sentido, lo que es mi participación de 5 minutos en el panel, si me permiten, voy a cambiar brevemente a inglés para nuestros amigos de distintas partes que nos escuchan también. I always like to quote President Reagan when he said that liberty is never more than 1 generation away from extinction. We don't pass it on to our children through the bloodstream. It must be fought for, to be preserved. There are no happy endings in political affairs. There is no fairy tale ending. And we have to fight for democratic institutions. We have to fight for liberty every single day. And legitimacy does not come from the polling stations. Legitimacy comes from dialogue, constant dialogue with those who, at the end of the day, we are supposed to represent, who are the citizens, their rights, their liberty, and that's what we're here for. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yatzel, excelente intervención. Vamos ahora a darle la palabra al diputado José Horacio Rodríguez, del distrito de Santo Domingo, el Partido Alianza País. Él fue elegido por primera vez como diputado en 2020 en representación del Partido Alianza País. Fue presidente del Comité de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo y secretario general de Opción Democrática. Dentro del Congreso de la República Dominicana preside la Comisión de Desarrollo Humano. Y ahora sí le damos la palabra. Tiene 5 minutos de intervención, diputado. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz, y muchas gracias al Instituto Republicano Internacional, al querido hermano Yatzel Román también por canalizar esta participación nuestra en este encuentro el día de hoy. Muy complacido de compartir algunas ideas con ustedes esta tarde. Disfruté mucho las palabras de Dan Twining, de Yatzel, que me han llevado también a una amplia y profunda reflexión. Yo creo que los procesos democráticos son una construcción permanente. Yo creo que no hay ninguna democracia que llegue a un estado en el que diga ya, alcanzamos el nivel pleno o máximo de democracia y hasta aquí, esto era lo que significaba democracia y lo alcanzamos. No, yo creo que las democracias evolucionan y el rol que tienen las generaciones que en su momento están participando de la vida pública, política, nacional, social, económica, en sentido general de un país, cultural en todos los sentidos, son quienes están responsables de promover y continuar fortaleciendo y haciendo mejorar esa democracia. Y por eso me gustó mucho el recuento de lo que han sido esos procesos democráticos en la República Dominicana, que a eso Yatzel, y esa reflexión importantísima de que ciertamente todavía vivimos en países donde no podemos en un país donde no podemos dar por sentado una transición como la que se produjo con el resultado electoral del pasado 5 de julio en el país. Y yo creo que eso refleja un nivel de madurez que la democracia dominicana ha alcanzado, que debemos celebrar. En momentos sobre todo recientes, donde en la etapa final del gobierno que recién concluyó, había muchas voces que alertaban sobre la posibilidad de que volviéramos a tiempos oscuros, autoritarios, dictatoriales, por actuaciones que se produjeron en el gobierno pasado tendentes a perseguir la libertad de expresión, a perseguir a algunos periodistas, a constreñir derechos ciudadanos, y el hecho de que a pesar de esos pequeños indicios que nos hacían creer, o a quizá querer controlar la justicia como poder del Estado independiente y autónomo, a pesar de esos pequeños indicios que nos hicieron alertar sobre abusos de poder, el hecho de que se pudiera producir una transición sana, pacífica, y que la misma noche de las elecciones se pudiera reconocer el resultado electoral por parte de todos los actores en competencia, yo creo que habla sobre la madurez que ha alcanzado y que a nuestra generación le toca seguir continuando, preservar y más bien profundizar. Y sobre todo en contraste, cuando una de las
o quizá la principal democracia en nuestro hemisferio, que ha servido de referente a todos nuestros países, ha sufrido un proceso tan traumático que ha tomado semanas para que puedan reconocerse los resultados electorales de manera definitiva, nos habla de la importancia de ese ejemplo a nivel nacional. Pero también quiero hacer un énfasis en estos minutos que veo que se pasan volando, que me dicen que ya nada más quedan 2 minutos. Un énfasis que quiero hacer es también en el relevo generacional que se ha producido en la República Dominicana, y los panelistas en esta primera sección somos un reflejo de eso. Yo creo que eso pone sobre nuestros hombros un compromiso muy grande y muy amplio. Ese relevo generacional no puede ser una simple relevo o cambio en la edad de quienes estamos ahora en los espacios de toma de decisión, sino que eso tiene que ser más profundo de ahí. Y yo apuesto a que este relevo generacional, independientemente de las diferencias ideológicas que cada uno de nosotros podemos tener, todos de partidos distintos, tenga que conllevar un cambio en las formas en cómo se toman las decisiones en la República Dominicana, que sean formas más democráticas, en consulta con la ciudadanía, aprovechando las herramientas tecnológicas que nos permiten nuestros tiempos para poder escuchar, estar en contacto y tener una retroalimentación permanente con la ciudadanía que estamos llamada y la población que estamos llamada a representar, y en también un cambio en a favor de quien se toman esas decisiones, que sean siempre procurando el bien común y el bienestar general. Ya concluyendo, porque veo que me queda 1 minuto, me gustaría también hacer una reflexión sobre el mensaje de esta pandemia en todo que ha significado un gran aprendizaje para todo el mundo. Nadie estaba preparado para poder asumir un rol en este contexto, pero yo creo que si hay un mensaje que nos ha dejado esta pandemia es precisamente la importancia que juega el rol del Estado a la hora de garantizar derechos básicos a la población, en poder garantizar la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, pero también y sobre todo el tema de la salud. Cómo nosotros nos hemos dado cuenta que sin un Estado fuerte que pueda garantizar servicios, tuviéramos en mucho mayores niveles de vulnerabilidad y de precariedad, en momentos en que cuando se delega a una prestación privada de servicios básicos como la salud en un contexto como este, no puede estar del todo garantizada. Entonces, nada, me toca ir cerrando, pero quiero de nuevo agradecer al instituto por este espacio de reflexión y quedar a la orden para cualquier inquietud que a través de las preguntas quede sobre la mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Vamos recogiendo sus insumos y son muy interesantes y están enriqueciendo enormemente la conversación. Pasamos ahora al diputado Omar Leonel Fernández. Licenciado Fernández es diputado por el Distrito Nacional de Santo Domingo y fue también elegido por primera vez en 2020 representando al partido Fuerza del Pueblo. Es abogado de profesión y también preside el Departamento de Emprendimiento e Innovación de la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo. Le damos la palabra, diputado. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias al Instituto Republicano Internacional, a mi amigo Yatzel, que nos tendiera esta invitación a este espacio. De verdad que muy agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, continuando un poco la idea, ese fenomenal recuento histórico que hizo Yatzel y además las palabras de mi colega José Horacio, les digo que en lo personal pienso que como democracia estamos fortaleciendo acá en República Dominicana. Una gran verdad, dijo José Horacio, que no existe ningún país con la democracia perfecta. La democracia ciertamente va escalando, evolucionando, perfeccionándose, mejorando constantemente. Y creo que es el caso acá en República Dominicana. Vivimos por primera vez unas elecciones en la cual contamos con una ley de partidos y régimen electoral. Acá en República Dominicana no teníamos una ley que regulara las elecciones. Una ley que ya en su momento tendremos que ver la posibilidad o la necesidad de reformarla, porque en algunos artículos ha sido declarada inconstitucional, pero al menos contamos con una ley que fue posible en su momento. Una ley que de alguna manera buscó la forma de regular los procesos de campaña, los procesos electorales, financiamientos, etcétera. Y la verdad es que a pesar de que es una ley que como acabo de decir, tendremos que reformar en su momento, fue la ley posible y la verdad es que ayudó en este proceso. Yo soy miembro de un partido que es el más joven de todos, de los 27 partidos del sistema, que se llama Fuerza del Pueblo,
un partido que participó por primera vez en estas elecciones. Logramos convertirnos en un partido mayoritario, somos uno de los 3 principales partidos, somos de oposición, pero de oposición constructiva, como yo le llamo, sobre todo porque en momentos tan complicados, tan complejos, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, me parece a mí que lo que se requiere en este momento es una oposición racional, constructiva, de unidad, de propuestas, sobre todo para salir juntos de esta crisis social, económica, de salud, y en fin, es un poco la idea que tenemos acá como organización política. Justamente porque hablamos de transición, aprovecho el momento para comentar que desde nuestra curul depositamos un proyecto de ley, que es un proyecto de ley que busca regular los procesos de transición en República Dominicana. En República Dominicana las transiciones no están reguladas. Y muestra de ello fue justamente esta transición, que usualmente es de 3 meses, de mayo a agosto, pero como las elecciones se pospusieron para el 5 de julio, fue apenas de mes y medio. Sin embargo, mes y medio que por algunas acciones puntuales dejó mucho que desear. Y entonces ahí hicimos un ejercicio de derecho comparado y vimos que en República Dominicana no había regulación, pero en Puerto Rico sí, en Estados Unidos sí, en México también, en Canadá. Vimos que en Argentina, en la Cámara de Diputados, en este momento está cursando un proyecto muy parecido al nuestro y está a punto de aprobarse. Y bueno, en fin, vimos la necesidad de que existiera una regulación acá en República Dominicana, sobre todo para garantizar procesos de transición verdaderamente transparentes, institucionalizados, porque hay un principio que es el principio de continuidad del Estado. No importa que cambien los partidos, el gobierno continúa funcionando. Y entonces, para tener una transición que cuente con las garantías de que fluya la información entre el incumbente que ya va saliendo y los nuevos incumbentes, para garantizar límites al ejercicio de algunas cosas puntuales que comprometen la soberanía del Estado de cara al futuro. Y en fin, creo que es un proyecto que llegó en muy buen momento, sobre todo porque creo que realmente, y este espacio es fundamental porque está hablando de transición, creo que era buenísimo para fortalecer todavía más un periodo que, aunque es de 3 meses cada 4 u 8 años, es fundamental en la continuidad correcta del Estado. En fin, creo que aquí estamos 3 representantes de 3 partidos distintos en el Congreso. Tenemos el amigo Yatzel que está trabajando con el gobierno de turno. Habemos representantes de 4 partidos acá y creo que es una expresión de lo que es la democracia acá, y sobre todo porque los 4 somos amigos, qué buenísimo. Y el hecho de que nos puedan invitar a este espacio también está fenomenal, y la verdad es que a pesar de ser de 4 partidos distintos, creo que prima el compañerismo, prima las ganas de trabajar de la mano, todos unidos, ayudar a que este país avance y sobre todo seguir fortaleciendo y dando lo mejor de nosotros para fortalecer la democracia siempre acá en República Dominicana. Así que viendo que ya me están contando los segundos, les agradezco, es un poco de presión, pero les agradezco muchísimo la oportunidad y ojalá y poder contar con alguna otra participación de cara al futuro en cualquier otro panel que ustedes entiendan que nuestra participación pueda valer la pena. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado, por acotarse al tiempo y tomamos nota para seguir en contacto. Ahora sí, en último lugar, pero no menos importante, tenemos a la diputada de este panel, a la diputada Priscila Doleo. La diputada es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, representa la provincia de María Trinidad Sánchez, es elegida por primera vez en 2020 y es el miembro de mayor rango de su partido en la Comisión Permanente de la Juventud del Congreso de los Diputados de República Dominicana. Le damos la palabra a la diputada. Muchísimas gracias, Beatriz, de verdad agradecida por el espacio, agradecida también por Yatzel, por el Instituto Democrático, darnos la oportunidad a una nueva militancia, a un relevo generacional que, como bien decía mi colega, que tuvieron buenas ponencias, pues no han dado la oportunidad de crecer. Y la escogencia de cada uno de nosotros en nuestros diferentes partidos es un mensaje claro de que sí existe democracia en la República Dominicana, que los ciudadanos dominicanos cada día más están pendientes y exigentes a sus derechos y a sus deberes. Ese contexto histórico y resumen histórico que habló Yatzel de la República Dominicana, pues me voy a situar
al contexto de las elecciones, que fueron unas elecciones primarias simultáneas atípicas completamente, en la que, bueno, yo concursé para ser elegida como candidata oficial, y luego una suspensión, que también ya se lo comentaba, unas municipales que no se dieron en el plazo establecido, sino que se realizaron en marzo. Bueno, eso fue básicamente el detonante para que la sociedad civil se despertara y pues reclamara un poco más de lo que uno entiende que es democracia. Luego fueron las elecciones ya generales, que fueron el 5 de julio, que también fueron suspendidas porque estaban destinadas para ser ejercidas en mayo. Pero debido al COVID, la pandemia, pues lamentablemente tuvieron que pues cambiarse al 5 de julio. Todas estas eventualidades de facciones diarias hicieron que estas elecciones fueran totalmente atípicas y en plazos no establecidos. Pero independientemente, la ciudadanía dominicana ejerció su derecho al voto y hoy en día, pues, estos legisladores que están aquí en este panel, pues pueden desarrollar y pueden ser portavoz de lo que la ciudadanía demanda día a día. Ahora bien, en un contexto más estructural de nación, de Estado, podríamos decir que la República Dominicana, como ejes estructurales de funcionamiento o de ingreso en la República Dominicana, tenemos el turismo, tenemos la remesa, tenemos las exportaciones de bienes. El Estado actual, el gobierno oficial, yo no pertenezco al partido oficialista, sino que devengo del partido que duró 16 años ininterrumpido en el gobierno. Antes de encontrarnos en la dinámica del COVID, pues el gobierno oficialista pudo, el que era oficialista en ese entonces, pudo desarrollar diferentes programas, fase 1, fase 2, quédate en casa. Lo que buscaban esos programas era paliar la situación económica en la que los ciudadanos dominicanos estaban enfrentando el COVID. Ahora nos vemos envueltos a que hay posibilidad que estos programas se suspendan para el 2021. Pero eso es una lucha constante de lo que los ciudadanos deberían tener y lo que nosotros como voceros de cada uno de ellos pues deberíamos reclamar. En ese aspecto entiendo que la democracia en la República Dominicana debe estar un poco más sostenida en el deber y derecho que cada uno de los ciudadanos dominicanos tenemos. ¿Por qué? Porque no solamente nos basta tener a los ciudadanos consumiendo, tenemos que darle la libertad a los ciudadanos de poder ejercer la continuidad de generar ingresos a nuestro país. Y eso es uno de los grandes retos que va a tener nuestra nación ahora mismo 2021, en los próximos años. Lo otro que quería tal vez pues valorar es la participación de la mujer en estos comicios electorales, que sin lugar a duda en la Cámara de Diputados contamos con 47 mujeres y en el Senado, que sería la Cámara Alta, pues con 4 senadoras. Es un rol que definitivamente pues las mujeres se han empoderado, se han encaminado en busca de derechos de igualdad y sobre todo equidad de género. Lo que buscamos es que nosotras no solamente seamos un ente para que la sociedad civil entienda que tenemos derechos y deberes simultáneos, sino que estamos en igualdad de condición de ejercer, tanto en el gabinete o al nivel nacional o estatal, cualquier función pública del Estado. Vuelvo y repito, la democracia necesita de personas que estén cada día más comprometidas con su país, y ya sé que me están indicando que debo de terminar. Voy a terminar con un quote de Winston Churchill que dice así: "All the great things are simple and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy and hope." Y así está la República Dominicana, buscando esos elementos para sobrevivir en un país de democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Excelente cita también, como la de Ronald Reagan. Y bueno, ya acabando el panel, vamos a proceder ahora a hacer unas reflexiones finales por parte del Instituto Republicano Internacional, y ya estamos recogiendo algunas preguntas que nos han llegado. La verdad es que han dicho tantas cosas interesantes, pero bueno, para resumir quizás las que más nos han podido llamar la atención,
desde la intervención del viceministro, cómo estas elecciones han supuesto el traspaso de mando, una alternativa, lo que ha abierto una nueva era política en la República Dominicana, y eso le lleva al viceministro a valorar o a poner de relevancia el poder que tiene ese poder de voto y la participación ciudadana en poder cambiar el destino político de un país. Del diputado José Horacio Rodríguez también, cómo el relevo generacional tiene que ser un relevo más profundo, tiene que tener nuevas formas democráticas aprovechando los beneficios que nos brinda la nueva tecnología y contando con más ahínco, si cabe, con insumos de la ciudadanía. Ese cambio, la juventud tiene la responsabilidad de seguirlo, de preservarlo y de continuarlo. El diputado Omar Leonel Fernández también ha dicho muchas cosas interesantes, pero nos llama la atención la idea de oposición nueva y constructiva, y cómo desde los jóvenes, y teniendo el ejemplo de ustedes, se puede también empezar una nueva etapa desde la oposición, trabajando por una agenda pública que beneficie a la totalidad de los ciudadanos y también garantizando la continuidad de la institucionalidad del Estado, muy importante para alcanzar un mayor impacto en beneficio de la ciudadanía. Y de la diputada Priscila Dolio, también muchas cosas interesantes, pero creo que cabe destacar, porque es la diputada que lo ha traído a la mesa, el rol de la mujer y lo importante que es que tengamos una mayor participación de mujeres, no solo en el Parlamento, como es su caso, sino también en cargos de responsabilidad, como un mayor rol de la mujer ayuda a nivel transversal desde la lucha contra la corrupción, mejora de la economía, en equidad social, en igualdad. Y bueno, pues les damos las gracias y felicidades por sus excelentes intervenciones, y pasamos ya a las dos primeras preguntas. En primer lugar, nos preguntan, y esto se lo dejo abierta para quien quiera contestar de nuestros panelistas, en base a sus experiencias, lo que han vivido recientemente en República Dominicana, ¿cuáles son las 2 o 3 lecciones aprendidas que les compartirían a países vecinos como Ecuador y Perú, que van a también tener elecciones durante una pandemia? No sé si tenemos voluntarios o si quieren que les llamemos a colación. Diputado. Bueno, quizás en lo que responden nuestros amigos que fueron candidatos directamente, yo sí tengo que decir lo siguiente, que lo mencionamos todo ese trayecto entre marzo y julio como que fue cuestión de 2 días. Pero corrígeme si me equivoco, amigos candidatos y candidatas, fueron 4 meses que a nivel de campaña parecieron interminables, porque de repente todas las reglas que uno conocía de cómo abordar al votante tuvo que cambiar directamente. Principalmente durante los primeros 2 meses no hubo prácticamente ningún tipo de campaña, porque igual nadie estaba receptivo a ese tipo de mensajes, con toda la incertidumbre que había en ese momento, con todo el miedo que había. En ese momento prácticamente se paralizó la campaña, principalmente de parte de quienes estamos en la oposición en dicho momento. Pero al mismo tiempo eso también abrió ciertas oportunidades. Y yo quiero resaltar un dato importante. Tanto Horacio como Omar representan la circunscripción en la que yo voto, que es la número 1 del Distrito Nacional. ¿Y qué sucede? Que por primera vez los 2 partidos, o mejor dicho, los 2 diputados más votados en una circunscripción fueron provenientes de 2 partidos que no eran de por sí los más grandes en dicho espacio. José Horacio fue el más votado, Omar fue el segundo más votado, y esa medida tuvo que ver con el hecho de que precisamente el cambio de abordaje también obligó a ser más creativos, obligó también al mismo tiempo a cambiar la manera en que uno hablaba. Lo digo también en mi caso, que no fui candidato per se, pero participé activamente en la campaña. También eso me ayudó en cierto modo a no tener que competir en el juego clientelista, por ponerlo de esa forma. Y todos sabemos que el clientelismo es una constante en buena parte de América Latina, pero ahora mismo el hecho de que no había ese tipo de plataformas, principalmente en demarcaciones como esta, también nos ayudó
a encontrar un mejor eco a través de propuestas. Eso no es en el país completo. Sabemos que por lo menos un mensaje de esta elección fue que sí existe espacio para una política de ideas. Un mensaje que le daría a nuestros amigos peruanos y ecuatorianos específicamente sería también, pues, quizá olvidarse un poquito de aquella política de la plaza pública y el discurso grandilocuente y fabuloso, y hablar mucho más con la gente. Ahora mismo las redes sociales, esto no comenzó ahora, pero creo que si podemos llegar a una conclusión de lo que fue 2020 para la República Dominicana, vuelvo a digo, quizá no en el país completo, pero en muchas demarcaciones específicas, fue el poder del diálogo, y a veces el diálogo incluso más allá de lo presencial. Y yo creo que eso perfectamente puede aplicar tanto para Perú como Ecuador. Y quería decir muy brevemente un pequeño tema a nuestra amiga Priscila, diputada de la Liberación Dominicana, que ahora le toca oposición luego de 16 años de poder. José Horacio y yo pasamos 16 años en oposición, te decimos que se sobrevive, así que descuida. Muchas gracias, Yatsel. No sé si el diputado igual José Horacio quiere también responder a esta pregunta. Bueno, yo iba a agregar algo muy sencillo. En el caso de Ecuador, de Perú, yo no sé exactamente cuándo son las elecciones, pero tienen la ventaja de que se van a preparar para unas elecciones en pandemia. En el caso nuestro, nosotros la pandemia nos agarró de golpe en plena campaña electoral. Y de hecho, como dijo Daniel Twining en su intervención inicial, fuimos el primer país en el hemisferio en acudir a elecciones en una pandemia, pero luego de tener que posponer esa fecha original para las elecciones, porque las elecciones estaban originalmente previstas para el tercer domingo de mayo. Entonces, esta situación que hizo que la campaña, como nos agarró de pronto, se paralizara durante por lo menos un mes, mes y medio, casi 2 meses, nosotros tuviéramos que posponer las elecciones para julio y reinventar por completo la campaña. Y yo creo que, como apuntó Yatsel, lo fundamental en ese contexto fue el tomar las redes y todo el trabajo que había de territorio presencial hubo que hacerse de manera virtual en gran medida, sobre todo porque además la campaña se desarrolló en un contexto de toque de queda, donde en gran parte de la campaña a las 5 de la tarde todo el mundo tenía que estar en su casa porque había toque de queda, y eso hizo que obviamente tú no vas a llegar, si todo el mundo tiene que estar en su casa a las 5, pero hay una selección de 2 meses, nosotros no podíamos dejar de hacer campaña. Entonces la campaña se volvió virtual y los encuentros por plataformas como esta, por Zoom, los en vivo, los lives, por redes sociales, Twitter, Instagram y todo lo demás, fueron herramientas fundamentales para poder irle llevando día a día el mensaje a la gente. Y además un mensaje, la fortaleza entonces de la campaña estuvo en los mensajes, en la comunicación, en las propuestas, y la virtualidad fue un componente fundamental. Muchas gracias, diputado. Tenemos más preguntas y personas que además quieren realizar la pregunta personalmente. Disculpen el ruido del fondo. Tenemos a Francesca, que ha levantado la mano virtual. Francesca, te vamos a dar el micrófono para que puedas formular la pregunta. Te pediríamos, por favor, si la pudieses dirigir directamente a alguno de los panelistas. Hola a todos. Realmente la puede tomar quien quiera, pero sería interesante que alguien de la Cámara de Diputados lo hiciera, ya que es un órgano que a mí me gusta mucho. Para mí fue un placer escucharlos a todos, pero para mí lo que me interesaría saber es cuál ha sido su mayor reto en esta transición. Y Omar Fernández mencionó que no existía ningún instrumento jurídico que diera especificaciones sobre una transición de un gobierno a otro. Entonces, teniéndose en cuenta qué tan difícil ha sido esa transición, sumándole el factor de una pandemia, ¿qué habría sido diferente en una situación normal? No sé si el diputado Omar Fernández quiere tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Francesca, ¿tu nombre? Bueno, creo que estaba muteada, no puedes responder. Francesca, bueno. Sí, correcto. Sí, mira, te diría, Francesca, así, reto. Bueno, un reto más allá diríamos, de los 190 diputados que somos. Aquí estamos 3 de los más jóvenes. Ahí dentro ya es bastante reto, porque a veces nos miran como estos jóvenes se la quieren lucir aquí en la Cámara y tal, pero
Pero bueno, te diría que más allá, el aprendizaje normal, la curva de aprendizaje usual para todos los novatos. En cuanto al tema de transición, eh, bueno, te digo que yo pienso que hubiese sido algo totalmente distinto, o sea, contar con una regulación adecuada, con una ley que prevea temas tan neurálgicos, tan transversales durante una transición como lo es asegurar una correcta continuidad del Estado. O sea, como expliqué hace un rato, antes era el Partido de Liberación Dominicana, hoy es el PRM, pero la institución sigue funcionando como quiera. Entonces, haber contado con herramientas puntuales, y no te sientas mal, Priscila, con lo que estoy diciendo, pero haber contado con herramientas puntuales para organizar una transición, para haber contado con garantías a la hora de saber los nuevos incumbentes con qué contaban cuando se fueran a encontrar allí. O sea, información vital para saber la nómina, cuentas por pagar, los bienes que posee esa institución, los contratos que tiene vigentes, si tiene problemas legales o no. En fin, o sea, incluso poder limitar la capacidad de acción sobre algunos temas puntuales en aras de no provocar, ¿qué te digo yo? Cosas que puedan quedar a largo plazo y que no necesariamente vayan de la mano con los intereses de los nuevos incumbentes. O sea, pienso que de haber contado con una regulación hubiese sido otra cosa. Como experiencia, como no soy parte del Ejecutivo, no te puedo decir puntualmente qué hizo falta, sí o no, o qué sintieron ellos. Ya sí, desde la comisión que está conociendo el proyecto de ley, que es la Comisión de Presidencia de la República, ya invitamos al ministro administrativo de la Presidencia y a otros ministros para que nos cuenten un poco cuál fue su experiencia y así poder enriquecer todavía más el proyecto, porque está en una etapa en la que puede ser modificado todavía, se le pueden agregar algunas cosas, fortalecerse, porque presentó un proyecto desde el punto de vista nuestro, pero siempre es importante contar con los actores que vivieron esa transición para que nos puedan ayudar a hacer el proyecto mucho más completo y que a la hora de que se promulgue como ley, que sea aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado, sea algo que realmente vaya de la mano con lo que se necesita realmente aquí en República Dominicana. Muchas gracias, diputado Fernández. Tenemos una pregunta muy interesante sobre si se ha considerado retomar el tema de automatizar el voto en República Dominicana basado en el episodio que aconteció. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Veo al diputado que dice que no, a Rosalía Sosa también. Yacel, no sé si nos quiere responder a esta pregunta. Ahí no hay que profundizar mucho, pero de la misma manera que hablé sobre cómo estas elecciones definían los siguientes 20 años, yo creo que aquí no se puede hablar de voto automatizado por, quizás no 20, pero por lo menos, si les explico, quizás para que nos acompañan de otros países, tenemos una audiencia de buena parte de América Latina, pero también Estados Unidos. Las elecciones municipales de febrero no se suspendieron porque sí, fue que el día, la noche previa a las elecciones, no cargaba el sistema de automatizado, pero tampoco fue quizá un error lo más inocente posible. ¿Qué sucede? El sistema de voto automatizado fue controversial durante muchos meses antes de dichas elecciones. Varios sectores habían pedido auditorías del sistema, varios sectores habían pedido un mayor debate sobre dicho sistema, las respuestas que se recibieron del órgano elector, proceso electoral, que fueron incluso burlonas. Ya habíamos tenido serias críticas con las que uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eran críticas que hay que tomar en serio con relación a las primarias de octubre de 2019. Y esa falta de diálogo significa que cuando el sistema no funciona, el día de las elecciones, todos los sectores que en ese momento éramos opositores nos sentimos completamente burlados, nos sentimos completamente afectados, y yo creo que ahora mismo hablar de voto automatizado en República Dominicana está fuera de cuestión. Quizá nuestra representante del Partido de la Liberación Dominicana podrá tener una posición distinta, pero yo creo que la mayoría no creemos que eso sea un debate que vaya a prosperar anytime soon.
Muchas gracias a todos. Tuvimos un problema con la conexión de Beatriz, entonces yo ahora estoy cerrando el primer panel. Muchas gracias a todos los panelistas por su tiempo y sus respuestas y todos los que participaron en la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Ahora vamos a transicionar al segundo panel. Y creo que sí podemos decir que el primer panel ha sido una experiencia muy interesante con muchas lecciones aprendidas y oportunidades para el futuro. Ahora en el segundo panel contamos con dos expertos de la sociedad civil dominicana para entender sus perspectivas sobre la elección y transición. Antes de presentar a nuestros panelistas, tenemos un recordatorio sobre la sesión de preguntas y respuestas y pueden enviar sus preguntas directamente al usuario con el nombre preguntas y respuestas y también pueden levantar la mano usando esta función en el Zoom para ser reconocido. También, por favor, pedimos que asegúrense que su nombre aparezca correctamente para poder darles la palabra. Ahora presentamos nuestros estimados panelistas. La doctora Rosalía Sosa es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue directora ejecutiva del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. Es economista y abogada, autora de varios libros sobre temas de derecho y experta en el sistema de justicia dominicano, transparencia y política electoral. Bienvenida, doctora, y adelante. A todos, al señor Daniel Twining, a Beatriz y a nuestros queridos nobles y jóvenes diputados, los cuales son el futuro. Nosotros tenemos mucha esperanza en ustedes. Y también a Hapsel, que fue el que nos unió a todos en este evento. Y a nuestro compañero de panel, al profesor Trajano Vidal Potentini. Bueno. Escuchar todo lo que se ha hablado es muy importante y sobre todo que nunca olvidemos los 18 meses que nosotros tuvimos de proceso electoral. Antes de todo, el año 2019 fue un año muy traumático en el sentido de que hubo varios momentos de afanes continuistas para reformar la Constitución y entonces el presidente que estaba en ese entonces quería perpetuarse en el poder. Otro tema en ese contexto del 2019, que si no es bien cierto que íbamos a implementar dos leyes, la ley de partidos políticos y la ley orgánica electoral, estábamos innovando algo nuevo, vamos a decir así. Estábamos aprendiendo en el andar y no tuvimos tiempo de hacer una mejora continua de la implementación de esa ley. Como lo dije, fue un proceso bastante extenso. Comenzó en julio, aunque la ley establecía plazos, pero en julio del 2019 hasta agosto de la toma de posesión, todo ese proceso fue un proceso electoral con pandemia y sin pandemia. Bueno, la implementación del voto electrónico, la señora Delia Rubio, representante de Transparencia Internacional, vino y dijo que eso no funcionaba. De todas maneras, la Junta Central Electoral y su equipo en ese entonces decidió continuar y eso nos trajo una lección de que nuestro proceso electoral fue muy costoso en dinero para el pueblo dominicano. Me parece que en la historia de la República Dominicana ha sido el proceso electoral más costoso. Y ustedes saben que son los impuestos de los dominicanos que financian ese gasto público. También quiero decirles que tuvimos un proceso, las elecciones municipales. Esas elecciones municipales fueron el 15 de marzo y el 19 de marzo fue que se declaró el estado de emergencia o el estado nacional de pandemia. Entonces, aún fuimos a votar el 15 de marzo con mucho miedo porque ya en el mundo se conocía la situación del virus. El país, después que entró en el estado nacional de pandemia, tenía miedo, los ciudadanos tenían mucho miedo y se sembró miedo para que las personas no fueran a votar.
el candidato del principal partido, del Partido de la Liberación Dominicana, contaba con todo el apoyo de los fondos públicos. Tenía un gran apoyo financiero, por lo que se decía que contra el Estado no se podía. Por eso el pueblo se levantó y un reconocimiento a los jóvenes que se lanzaron a las calles para protestar y para pedir a la Junta Central Electoral elecciones libres y un órgano electoral que no lideró el proceso, que se, vamos a decir, sordo, ciego y mudo. Y partidos como Alianza País, donde representa el amigo José Aracio, solicitaron que tomaran medidas, que controlara el uso de los recursos públicos. Sin embargo, no hacía nada. Fuimos a unas elecciones donde no había un fiscal electoral. Es decir, que la Junta Central Electoral no desarrolló ni los reglamentos, pero ni mucho menos desarrolló los órganos que habían que teníamos que contar para el control y fiscalización de los delitos electorales. O sea, hay que tener memoria de lo que el pueblo dominicano vivió en esos momentos. Durante la pandemia, nosotros hicimos un análisis de los países que fueron a elecciones. Y, por ejemplo, el país que para nosotros fue referente fue Corea del Sur, porque Corea del Sur y celebró sus elecciones legislativas durante la pandemia y se hicieron intercambios y webinarios con ese país para que nos contara sus experiencias, porque otros países como Bolivia, Uruguay, esos países pospusieron sus elecciones. Sin embargo, felizmente, República Dominicana, el 5 de julio, celebramos nuestras elecciones. Y esas elecciones, el pueblo dio un ejemplo de civismo y salió a votar masivamente. La lección aprendida, bueno, para los partidos políticos es que tienen que fortalecer su membresía. Les invito a que lean los informes de los observadores electorales de la OEA, de Uniore y de Participación Ciudadana, porque una de las recomendaciones es el necesario fortalecimiento de los partidos políticos y sobre todo que los partidos políticos tienen que incentivar la participación política de la mujer. Todo lo que sea necesario para la participación política de la mujer. Otra recomendación es a la Junta Central Electoral, porque tiene vocación legislativa. Tiene que revisar las dos leyes, porque hay muchos artículos que están declarados contrarios a la Constitución, para aprovechar estos jóvenes que tienen esa vocación democrática para la reforma y para que no suceda lo que vivió el pueblo dominicano durante esos 18 meses. Pero el gran reconocimiento es a la ciudadanía, que apoyó, protestó y luchó por una mejor democracia en la República Dominicana. Gracias, doctora. Ahora vamos a pasar al segundo panelista, quien es el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. También coordina el mecanismo de evaluación independiente de la Open Government Partnership. Es abogado, politólogo y experto en temas de transparencia y constitucionalidad. Señor doctor, por favor, adelante. Muy buenas tardes. Agradecer al Instituto Republicano Internacional, a la gente de Juventud La, en la persona de Yacel Román, que siempre fue muy activo en todos estos temas y el gran denominador común en esta trascendente e interesante actividad que hoy nos congrega. Yo, como un necesario contexto del planteamiento, del breve planteamiento que estaría haciendo, tendría que remontarme al 2018, 2019 y ya pues llegar al 2020. Y del 2018 solamente tendríamos que recoger esta ley 33-18, la nueva ley de partidos políticos que se aprueba en la República Dominicana, y conjuntamente ya en los inicios, en febrero del 2019, ya completando lo que es esa otra necesaria pata de remozar
el ordenamiento jurídico electoral con la ley 15-19, ya la ley orgánica del régimen electoral. Todo ello en un contexto diferenciado de una constitución neoconstitucionalista como la que tenemos, que data del año 2010, y que vendría entonces con esa potencialización de los partidos políticos como órganos constitucionales a servir ese esquema para hacer frente a todos estos procesos y a todas estas novedades que se pudieron verificar y que fueron grandes escollos que además de la pandemia le correspondió al país, a la democracia, sortear. Estaríamos hablando de que la modificación de la Constitución hizo el planteamiento de una unificación, que en realidad no fue unificación de las elecciones, sino que difería precisamente para el 2020 lo que serían celebración de elecciones municipales previo en el mes de febrero y elecciones entonces presidenciales y congresuales en el mes de mayo, sin que para ello exista necesariamente la logística que dé como resultante el cambio de los locales, entre otros tantos temas. Pues esto se ve agravado por lo que fuera la adopción, la barbaridad del voto automatizado, un voto automatizado que nosotros hemos dicho que es inviable. Es inviable en el contexto jurídico electoral de la República Dominicana, porque más bien es una propuesta, es una hipótesis de trabajo que la ley de régimen electoral 15-19 plantea en su artículo 99, cuando dice que podrá adoptarse, pero en modo alguno el resto del contexto de la ley da la posibilidad de que armónicamente se pueda desarrollar o se pueda implementar esta categorización de votos. Todo ello porque a la hora de las mesas, a la hora de la logística, de los reclamos y demás, es sobre la base de una boleta física de cara a todo el articulado. Entonces no es viable. Ello trajo consigo pues la imposición, no solamente como dice Rosalía, de grandes gastos, de las elecciones más caras de toda la historia de la República Dominicana, sino de los inconvenientes y lo que fuera el gran tropiezo que pudimos nosotros ver que se verificaba en las urnas cuando hubo que suspender en las elecciones. Todo ello precedido también de lo que fueran unas primarias en octubre, que trajo consigo una gran fisura, una ruptura en el orden democrático, a tener el principal partido del sistema, que no era el Partido de la Liberación Dominicana, tener que dividirse en ese momento. Todo ello entonces se encuentra con lo que sería esta pandemia que bajo el esquema de Estado social y democrático de derecho, con la adopción de lo que serían los estados de excepción que existen en la gran cantidad de todos los países del mundo, pero que en la República Dominicana era una novedad su implementación y que solamente se usaban para casos de lluvias y que todo esto estaba previsto, aún con una ley especial, pero no teníamos la experiencia ni el calado que se verificaba en esta oportunidad, y más aún cuando éramos el único, uno de los pocos países del continente, Estados Unidos ahora, que teníamos el problema de en medio de una pandemia tener que sortear todo esto. Y de ahí también el inconveniente de la falta de una justicia que está todavía entrampada porque no hemos quedado en la virtualidad, porque todo este proceso aceleró este ámbito. Ello también con otro gran inconveniente que es la necesidad de deslindar lo que sería evidentemente que una transición democrática con el corto periodo que tiene la República Dominicana. Sin la pandemia, como bien lo planteara el diputado Fernández, es un imperativo, es una necesidad para sobre todo los órganos de control que es permitido, que se enmarca dentro de esas acciones, de esa continuidad de Estado que debe hacer uno y que debe hacer el otro prudencialmente. Entonces, todo esto trajo consigo la eventualidad de si se hacían o no las elecciones, de discutir lo que pudiera ser un apagón constitucional, de si no pudiéramos hacer las elecciones, qué pasaría, cuál es la mecánica, y todo ello, para concluir ya, por el tema del tiempo, pues trae consigo lo que sería una profunda revisión de ir concretando, de ir analizando todos estos temas, de producir las reformas necesarias para prever cosas que no estaban imprevistas y que gracias a Dios en aras de un fortalecimiento de la democracia pudieron sortearse en crecimiento, en desarrollo y en esa labor, en ese trabajo que hizo la juventud dominicana de interesarse y de ir a las urnas a votar bajo las condiciones que ya nosotros hemos mencionado. Con esa parte terminamos, ceñirnos al tiempo de los 5 minutos. Muchas gracias, doctor Trajano. Creo que nos han dado mucho para pensar y ya han llegado varias preguntas. Entonces vamos a empezar. Les hago el recordatorio que también podemos
mandar sus preguntas al usuario con el nombre de preguntas y respuestas y también levantar la mano por Zoom para hacer su pregunta directamente. La primera pregunta que tenemos es si creen que existen suficientes foros de participación ciudadana en la República Dominicana, como ofrece, por ejemplo, la Alianza de Gobierno Abierto. Doctor Sosa, Sí, empezar. Sí. Primeramente, la Constitución de la República tiene lo que se llama los mecanismos de participación ciudadana, que están pendientes, mis queridos legisladores, las leyes para decirnos cómo vamos a participar. Eso está pendiente. Nosotros participamos también en foros internacionales y tenemos alianzas estratégicas como el profesor Trajano representa, de gobierno abierto, redes de observadores. Por ejemplo, el país y organizaciones de la sociedad civil pertenece a la MOE, que es la misión de observación electoral. También están las redes por la transparencia en América Latina. Hay una organización muy importante a la cual yo soy miembro voluntario en estos momentos, Transparencia, Participación Ciudadana, que es capítulo nacional de Transparencia Internacional. Hay mecanismos de participación de la ciudadanía, pero también la República Dominicana y organizaciones de la sociedad civil pertenecen a redes y foros internacionales. Gracias. Doctor Trajano, no sé si quiere también responder, por favor. Decir que en la República Dominicana, pues nosotros estamos en un necesario tránsito que impone la Constitución Dominicana, lo que ha sido la tradición de una democracia representativa a una democracia participativa, aun cuando yo soy de lo que digo que necesariamente tendremos que tener un gran híbrido, porque por más democracia directa que querramos, no puede tener sino un sustento de representación para organizar lo que serían pues esas funciones especiales que tienen, por ejemplo, los diputados. Somos casi 12 millones de habitantes, no podemos esos 12 millones de habitantes hacer las leyes. Tendrá que haber siempre esa necesaria representación. Lo cierto es que avanzamos en relación a este híbrido. Por ejemplo, nosotros desde ese esquema, en la Alianza para el Gobierno Abierto, que tuvimos la oportunidad por unos 4 años de dirigir, de encarnar lo que es el IRM en la República Dominicana, el mecanismo de reportes independientes por unos 4 años, ya hemos cesado en esas funciones y ahora pues lo que estamos es desde sociedad civil dándole un seguimiento puntual de apoyo a esa gran mecánica, a esa filosofía política administrativa en que entendemos nosotros se ha erigido gobierno abierto, que no solamente será gobierno abierto, la aspiración es hablar de Estado abierto y que hoy por hoy pues sirve para potencializar, para buscar esa especie de joint venture, de contrato, de alianza entre pues la sociedad civil organizada, la sociedad civil en pleno y los gobiernos buscando pues mejores mecánicas de gobernanza democrática que estimo fue uno de los puntos que se puso de manifiesto con el desequilibrio, con las falencias que demostró todo este proceso de la pandemia a nivel de los derechos fundamentales, el tema de la justicia, el tema de la participación política versus la salud, versus también la gobernabilidad democrática. Todos estos elementos que estuvieron en juego y que hoy por hoy precisan de que podamos arribar ese consenso permanente, esa discusión, que la democracia funcione, pero evidentemente que con ese matiz que aspiramos con estos mecanismos de participación popular. Muchas gracias. Nos han llegado algunas preguntas sobre la sociedad civil, entonces voy a tratar de unirlos un poco. Primero, ¿cómo lograron la sociedad civil y los ciudadanos del país vigilar y aprobar la legitimidad de las elecciones y la transición, teniendo en cuenta las limitaciones de la pandemia y los cambios abruptos que se produjeron durante el proceso electoral? Y también, por otra parte, nos llega la pregunta sobre cuáles son las oportunidades y las estrategias para fortalecer la participación de los jóvenes en la sociedad civil. Doctora Sosa, por favor. Decir que Participación Ciudadana es una organización de la sociedad civil
que ha trabajado en los procesos electorales. Y esa organización es tradicional, la observación electoral. Son 3.500 ciudadanos que salen a la calle a observar el proceso electoral. Es decir, desde el momento de que se abren las puertas de los colegios electorales hasta el conteo rápido que se hace en esa institución. Para muchos es muy extraño porque es un ejército de ciudadanos defendiendo la democracia, pero eso es un trabajo de esa organización que tiene 27 años trabajando con la ciudadanía sobre los derechos ciudadanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa organización nació por el fraude electoral y desde su fundación hasta hoy ha cumplido con su misión de vigilar los procesos electorales, pero no solamente eso, también de empoderar a la ciudadanía para que defienda su democracia, para que fiscalice y monitoree la función pública, los recursos públicos. Entonces sí, hay redes juveniles, pero lo más importante de todo es que en los últimos años la juventud se ha empoderado de los procesos. ¿Y cómo lo ha hecho? Con marchas, con cadenas humanas, con salir a la calle a pedir de forma pacífica. Y el último ejemplo de los jóvenes, que fue un movimiento espontáneo, fue producto de lo que pasó con la anulación de las elecciones, donde los jóvenes fueron a un espacio que se llama Plaza de la Bandera, frente a la edificación de la Junta Central Electoral. Ahí no estábamos los cincuentones, ahí estaban los jóvenes solicitando un proceso electoral y unas elecciones limpias. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra juventud y el ejemplo es la participación de los 3 expositores, es decir, que la juventud está participando en el fortalecimiento de su democracia. Gracias. Doctor Potentini. Hay que decir, y por qué no reconocer, que fuera del ámbito de sociedad civil organizada, en un contexto donde todos somos sociedad civil, pero evidentemente que la organizada es la que tiene de dar la formalidad, de tener esa expresión, esa actuación a partir de una serie de parámetros. Pero hay que decir que en defensa de la democracia, más que esa misma sociedad, con raras excepciones, más que esa sociedad civil organizada, vimos un despertar cívico a gran escala por parte de la clase media, de la juventud, que decidió participar y manifestarse, como bien dice la maestra Rosalía, en todos esos órdenes. Aquí reitero que sociedad civil organizada tiene muy poca tradición, salvo participación ciudadana, que ciertamente se verifica como el buque insignia de un trabajo sostenido por muchos años, una tradición ya en el ámbito democrático, de cara pues a esa movilización, a esa vigilia que hacen previo y post en los temas de las elecciones. Y ya otras instituciones como la nuestra, que también sortean todo lo relativo al Estado de Derecho, a los derechos fundamentales, a la parte de la democracia, pues también hacemos nuestros modestos aportes, desde luego más que todo a nivel de concientización, a nivel de opinión pública, de talleres y generar una serie de insumos necesarios para dar un seguimiento. Pero el gran protagonista lo ha sido pues en pleno la juventud, la clase media, en un necesario despertar cívico imbuido, ¿verdad? Por todas las desgracias que se estaban verificando y que se están dando, y por qué no ese hartazgo propio de lo que es la decisión en que nuestra clase política pues no ha venido asumiendo. Muchas gracias. Y siguiendo en el tema de la participación de la ciudadanía, ¿creen ustedes que los grupos minoritarios o con menor representación en el país tienen las oportunidades para poder participar en los procesos de participación ciudadana y de incidencia con el Parlamento y el gobierno? En el proceso electoral, participación ciudadana y en pasados procesos electorales ha observado el acceso a las personas con discapacidad, sobre todo en ese aspecto, porque nuestras edificaciones no tienen la debida
estructura arquitectónica y de ingeniería de ingreso de las personas con discapacidad, también las personas que tienen cierta edad. Y en algunos procesos en la República Dominicana las personas eran cargadas. Aunque la Junta Central Electoral prometió que iba a tener un colegio electoral especial para las personas con discapacidad, no lo cumplió. Entonces, todo eso está consignado en los informes. Pero sí, en la República Dominicana tenemos leyes, tenemos también unas políticas de acciones afirmativas para que las personas que en un momento u otro son discriminadas tengan participación. Y hay organizaciones que trabajan exclusivamente en esos temas. En la República Dominicana sí se está trabajando mucho. De hecho, hay acciones que han ido al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha ordenado a esas instituciones a que cambien su política, tanto privadas como estatales. Se está trabajando en ese tema. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, que es, si bien todavía es pronto para analizar las acciones del nuevo gobierno, ¿siente la sociedad civil que hay una nueva era política, como mencionaba el viceministro Román, con nuevas formas democráticas provenientes de la regeneración democrática que mencionaba el diputado José Horacio Rodríguez? Sí, hay una luz en el túnel. Hay una esperanza del pueblo de que va a haber transformación. De hecho, el año que viene es un proceso de transformación y modernización del Estado, con la esperanza de que nuestros legisladores y sobre todo los jóvenes sean más combativos en el tema de las reformas que necesitamos. Necesitamos un conjunto de leyes como un código penal moderno para perseguir el crimen organizado. Necesitamos la ley de extinción de dominio, necesitamos la ley de protección de víctimas y testigos para poder perseguir al crimen organizado, pero no solamente el de la droga, sino lo que está afectando a América Latina y a República Dominicana, que es la corrupción. Ha habido en la práctica la designación de los órganos de persecución, la independencia, que eso es muy importante, y también el órgano electoral se ha seleccionado de manera independiente, y entonces sí, hay una luz en el túnel, pero hay una ciudadanía que entiende que si no presiona, no va a haber cambio. Eso significa, y se ha dicho, si no hay cambio, el 27 de febrero es el Día de la Independencia, marcharemos, porque es la forma ciudadana y pacífica de decir cuando en la República Dominicana no se está haciendo bien las cosas. Doctor Potentini, ¿tiene algunas palabras? Definitivamente que la República Dominicana se advierte en tiempos de cambio, una nueva mecánica, una nueva forma de gobierno y por qué no hasta de gobernanza, un estilo definido por un presidente que ha venido pues reiterando desde campaña hasta ya entrado lo que es el proceso del manejo de la cosa pública, en lo que es una voluntad de combate y de seguimiento al tema de la corrupción y por qué no de plantearse pues la necesidad de que algunas estructuras pues tengan algún grado de no interferencia, llámese independencia, que estaría pendiente pues alguna reforma en el caso concreto del Poder Ejecutivo. Esto en el caso concreto del Poder Ejecutivo frente a lo que es el Ministerio Público, que todavía pues sigue dependiendo, pero evidentemente que hay una voluntad política de que este órgano constitucional, este rector de la política criminal del Estado pues actúe sin interferencia de ningún tipo. Ya pues hay algunos sometimientos que de cara a la lucha en contra de la corrupción, pues tiene todo el pueblo dominicano que suscribir, apoyar, haciendo votos siempre porque se respete el debido proceso de ley como garantía
de lo que sería eventualmente pues blindar esos expedientes que se están trabajando de cara a ese espacio aleccionador, no solo para el poder, para los políticos, sino ese disuasivo en que deben enmarcarse las leyes para que sirva de ejemplo y para que otros pues no acometan los mismos actos en que se están pues viendo inmersos, involucrados, quienes ahora están bajo los efectos de la justicia. Todo ello pues ha traído un sabor positivo. Estos 100 días a partir de lo que son pues los estudios, los análisis de percepción, pues cuenta el gobierno con una gran valoración, 70 y tanto, 80 y tanto % le dan como promedio al presidente en estos 100 días. O sea que parece que esto se va cogiendo de forma muy positiva en la sociedad y seguir pues haciendo los esfuerzos y que ese despertar cívico se mantenga como necesaria garantía a que los políticos pues no se trancen a veces por el tema de gobernabilidad democrática y otro, o de gobernabilidad, no podemos decir que democrática, y otros ámbitos en lo que muchas veces son esos acuerdos al margen de lo que es ese sentimiento, esa espera que ha tenido el pueblo de muchas cosas que definitivamente están cambiando y tendrán que seguir cambiando. Muchas gracias. Y gracias a todos por participar en lo que ha sido una animada discusión. Y muchas gracias a nuestros estimados panelistas por sus respuestas. Creo que nos han dado mucho para pensar y tomar en cuenta para el futuro del país. Ahora, para cerrar el evento, invitamos al doctor Tony Garastazu, director para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. Tony. Muchas gracias, Laura. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en realidad que es un placer para mí estar con todos ustedes en alianza con la Juventud LAC en este gran conversatorio sobre el ejemplo y modelo que ha sido en realidad la República Dominicana en las recientes elecciones y en su posterior transición hacia un nuevo gobierno. Agradecerle también a los panelistas y oradores por su participación y contribución a un conversatorio muy interesante y enriquecedor sobre el contexto electoral y político en la República Dominicana. En muchas ocasiones se habla que la realidad que acontece en el Caribe no es lo suficiente presente cuando hablamos de América Latina, ¿no? Desde el IRI creemos que la región del Caribe es sumamente importante cuando hablamos de los retos, de las oportunidades que enfrenta la región al nivel social, al nivel económico, político, de seguridad. Y es por ello, ¿no?, que el IRI viene trabajando en esta parte de la región desde hace muchos años, entre otros proyectos, por ejemplo, desde el 2016 en Haití, nuevamente en Guyana, pero este programa que estamos hoy forma parte de nuestra expansión al Caribe. El próximo año vamos a expandir nuestro trabajo con un enfoque en gobernabilidad democrática, como se ha hablado en los panelistas en el día de hoy. Me gustaría además resaltar uno de los ejes de esta conferencia y es el perfil de liderazgo y juventud que tienen nuestros panelistas, al igual de nuestro aliado Juventud LAC, que forman parte de nuestra red de jóvenes Generación Democracia. Ustedes con su participación activa y constructiva no solo hacen equipo de país, sino que también representan los pilares de la misión de nuestro instituto, del IRI. Por ejemplo, ayudar a fortalecer la democracia y la buena gobernanza con la participación de democracia de las nuevas generaciones. Desde el instituto trabajamos cada día en numerosos proyectos a nivel global, entre otros desde seguridad, participación ciudadana, fortalecimiento legislativo y municipal, justicia abierta e inclusiva, periodismo de investigación, así como el fortalecimiento de procesos electorales transparentes e imparciales.
Tenemos una larga trayectoria trabajando en procesos electorales a nivel regional, tanto a través de misiones de observación electoral, de capacitación de candidatos o de acompañamiento no institucional, entre otros. Fomentar la participación de la ciudadanía a través de su voto y que al mismo tiempo los ciudadanos puedan emitir un voto informado que mejor responda a sus prioridades y necesidades es fundamental para poder fortalecer el proceso democrático de nuestras sociedades. Creo que ustedes dieron un gran ejemplo ante la región cuando consiguieron superar el desafío que tuvieron en febrero ante las elecciones locales y más aún en medio de un contexto tan complicado como ha sido la llegada del COVID. Y como lo dijo uno de los diputados, justo en la República Dominicana estaban en pleno proceso cuando vino el COVID alrededor del mundo. Hay muchas lecciones aprendidas, incluyendo para su vecino Haití, en donde el proceso electoral una vez más está en peligro. Durante este seminario web hemos tenido la oportunidad de hablar cómo la República Dominicana ha vivido las recientes elecciones con sus retos y desafíos, tanto desde la perspectiva gubernamental y parlamentaria, así como desde sociedad civil. Es en este punto de convergencia, de interacción, de diálogo, de cooperación y de articulación entre la ciudadanía y sus representantes, donde yo creo que podemos alcanzar una democracia efectiva y por ende un desarrollo positivo para nuestros países. Desde el IRI quedamos a disposición para seguir conversando sobre las posibles avenidas de colaboración y cooperación en la República Dominicana. Les agradecemos sinceramente por su tiempo, por su asistencia y transmitirles nuestros mejores deseos en estos tiempos. De verdad que estamos muy agradecidos por la participación de nuestros panelistas, por nuestros invitados. Le agradecemos muchísimo y buenas tardes y bueno, hasta pronto. Espero que este sea el primer de muchos foros sobre el Caribe que vamos a tener aquí en el IRE con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias.